Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 22 de mayo de 2024. Hoy el escenario informativo por antonomasia en nuestro país ha sido el Congreso de los Diputados, porque hoy hay un pleno, ha habido un pleno, ahora está la sesión de control, pero durante toda la mañana, desde las 9 hasta hace bien poquito, hasta hace media hora, han estado todas las fuerzas parlamentarias hablando de varias cosas a la vez. En realidad se ha hablado de Palestina, se ha hablado de las relaciones con Argentina y se ha hablado también de Begoña Gómez, de la esposa del presidente del gobierno, que es lo que tenía más morbo informativo. De hecho, cuando el presidente del gobierno decidió, se supone que dar explicaciones a propósito de las conductas de su mujer, teniendo conversaciones con algunas personas que luego se beneficiaron de decisiones tomadas en el Consejo de Ministros, ya procuró el propio Sánchez que esas supuestas explicaciones, que de hecho no se han producido, se, enmascararan en un debate en el que se iba a hablar de muchísimas cosas, de tal manera que eso quedaba más bien soterrado. De tal manera que hoy hemos asistido a un larguísimo debate parlamentario donde una vez más, que por otra parte tampoco nos tiene que sorprender porque el Parlamento está para hablar y precisamente pues la retórica es lo que brilla, pero no ha habido mucho más, no crean ustedes que ha habido mucho más. Si buscan alguna sustancia informativa no la van a encontrar. Mucha efervescencia, eso sí, porque ha habido pues mucha alusión al fango, a la violencia política, se ha vuelto a exteriorizar una vez más el mal estado de las relaciones bilaterales entre los actores de la vida política, sobre todo si medimos al partido gobernante y a los partidos que le apoyan con los partidos de la derecha. Lo más informativo del día, ahora enseguida acudiremos al Congreso de los Diputados, se ha hablado mucho de eso, como les digo también, pero lo más novedoso ha sido el hecho de que tres países, el nuestro también, España, pero antes Noruega y antes Irlanda, hayan decidido reconocer finalmente el Estado de Palestina, algo que va a suceder formalmente el día 28 de mayo, el martes de la semana que viene. Este es un anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero antes lo habían hecho Noruega e Irlanda. Verónica Jorro. La fecha elegida es el próximo 28 de mayo y el primero en anunciarlo ha sido el primer ministro de Noruega. No puede haber paz en Oriente Próximo, dice, sin que los palestinos y los israelíes tengan su propio Estado. Después ha sido el turno del irlandés Simon Harris. Es un día histórico e importante para Irlanda y para Palestina. Creemos en la libertad y en la justicia, y el último en anunciarlo ha sido Pedro Sánchez. Y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Las consecuencias. Israel ha llamado a consultas a los embajadores de los tres países. En el caso de España, el ministro de Exteriores israelí ha ordenado llamar a consultas a la embajadora israelí en España y ha convocado también en el ministerio a la embajadora española. Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás, ha denunciado el ministro en un comunicado en el que precisa que se mostrará a la embajadora española el vídeo del ataque del grupo terrorista el pasado 7 de octubre contra Israel. ¿Y quién aplaude a estos tres países? Pues los terroristas de Hamás, que han resaltado que es un paso importante de cara al establecimiento de un Estado independiente con Jerusalén como capital. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, también lo han aplaudido Turquía y Jordania. Este último se ha negado a recibir a refugiados palestinos, como Egipto, país fronterizo con Gaza, y que tampoco acepta refugiados palestinos y que apoya los esfuerzos, ha dicho, para crear un horizonte político. Y también el régimen de Arabia Saudí, que dice que se trata de una acción positiva y que confirma, dice, el consenso internacional sobre el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Como verán, entre los países que aplauden esta decisión no hay ninguno de la Unión Europea. Está Hamás, está Turquía, está Jordania, está Arabia, pero no hay ningún país europeo, quitando Irlanda, naturalmente, y Noruega, que han suscrito junto con España esta decisión de reconocer el Estado palestino. Lo que le preocupa ahora a España es la repercusión que pueda tener en las relaciones bilaterales con Israel. Desde luego no va a ser un asunto inocuo, y ya nos ha contado Verónica Jorro que desde luego en Tel Aviv han llamado a consultas a los embajadores de los tres países, también al nuestro. A España le preocupa, por lo tanto, que esto pueda tener consecuencias indeseadas. Y de hecho, los esfuerzos diplomáticos, desde que hemos conocido la noticia hasta ahora, van dirigidos precisamente a trasladar la imagen de que esto no empaña la buena relación de amistad que hay entre España e Israel, dicen fuentes diplomáticas de nuestro país. Carmen Arreaza.
Tras la decisión del ministro de Exteriores israelí de llamar a consultas a su embajadora en Madrid, fuentes diplomáticas españolas en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press han afirmado que respetan la soberanía de Israel para decidir sobre sus representantes en España. Del mismo modo, el gobierno de Pedro Sánchez, a través de estas fuentes, ha reafirmado la amistad entre nuestro país e Israel, cuyos pueblos son amigos, han especificado, sin que nada tenga que ver el reconocimiento del Estado palestino que Sánchez ha anunciado hoy que hará oficial el próximo martes 28 de mayo. Por otro lado, estas mismas fuentes diplomáticas han añadido que el reconocimiento del Estado palestino no implica que el Ejecutivo español no apoye o no reconozca la existencia del Estado de Israel. Sin embargo, y a pesar de insistir en que Israel y España son pueblos amigos, las mismas fuentes no han querido entrar a valorar la reacción del gobierno de Netanyahu, que ha considerado que con el reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno español se está dando una medalla de oro a los asesinos de Hamás. Bueno, pues como les decía al principio, este es uno de los asuntos de los que hoy se ha hablado en ese largo debate que ha protagonizado el presidente del gobierno y el resto de las fuerzas parlamentarias. De hecho, ha sido, como nos contaba Verónica Jorro, durante ese debate cuando el presidente del gobierno ha oficializado la fecha del 28 de mayo para reconocer al Estado palestino. ¿Qué opinan de eso los principales partidos de la oposición? Pues para empezar por el más importante de todos, numéricamente hablando, por el Partido Popular, lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo es que esto no era en absoluto y no es en absoluto una prioridad. Estamos hablando de vidas humanas, de vidas inocentes, palestinas e israelíes. Y por ello la prioridad es entregar los rehenes, el alto el fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada. Y una vez conseguido esto, señoría, hablemos de una solución de paz y convivencia duradera, de dos estados democráticos y de liberar a Palestina de Hamás. Y también ha intervenido Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, que ha hecho gala de una inflamación dialéctica un poquito más alta en decibelios, quiero decir, en relación al señor Núñez Feijóo. Mire, usted lo único que ha hecho es ponerse en una posición hasta ahora de equidistancia entre un terrorismo satánico y un Estado democrático como es Israel. Sí, terrorismo satánico. ¿Les parece demasiado? Igual es porque no han visto ustedes los vídeos. Los partidos de la derecha, por lo tanto, en contra de la decisión que ha anunciado hoy el presidente del gobierno y a favor los de la izquierda, empezando por el socio que se sienta en el banco azul con el Partido Socialista, que es Sumar. El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados es Íñigo Errejón. ¿Y qué ha dicho Errejón? Que España tenía que haber llegado más lejos. Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños? Bueno, y luego les decía, se ha hablado de más cosas. No me puedo enrollar mucho porque si no tendremos minutos para hacer un resumen que sea lo suficientemente completo. Lo que más morbo tenía, desde el punto de vista informativo, era el asunto de Begoña Gómez. Se suponía que el presidente del gobierno iba a dar explicaciones a propósito de las reuniones que habían mantenido Begoña Gómez y de las cartas de recomendación que había firmado en favor de empresarios y de empresas que después se beneficiaron de decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. Digo que se suponía porque el presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación. Lo único que ha dicho es que todo está bien, que todo es producto del fango, que no hay caso, que los jueces que están investigando este asunto archivarán esa investigación más pronto que tarde y que aquí paz y después gloria. Y claro, naturalmente eso a los partidos de la oposición no les ha parecido suficiente y a partir de ahí se ha montado un debate que ha ido derivando en el tono y que ya no solo al hablar de Begoña Gómez, sino hablar de las relaciones entre unos partidos y otros partidos, pues han acabado aumentándose a la madre y devolviéndose el rosario de sus respectivas progenitoras. Feijóo ha ido de menos a más. Ya ha empezado diciendo que no se trataba de saber si la conducta de Begoña Gómez era legal o ilegal, sino de si era estética o no. ¿Usted sabía que su mujer recomendaba a empresas contratistas de su gobierno? Mire, a mí no me corresponde dirimir si eso es legal o no. A diferencia de usted, respeto el trabajo de los jueces. Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso no puede hacerse, que está mal, que no es ético ni es estético. Bueno, empezó diciendo que no quería saber si era legal, que no le correspondía decirlo, pero después terminaba deslizando ideas que permiten pensar
que tampoco le parece demasiado legal. Cuando a alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer como abogado en unas diligencias secretas, ¿en calidad de qué se cita? Díganoslo. ¿En calidad de qué se cita? ¿Le consta que su mujer está investigada en un juzgado de Madrid? ¿Sabe que este juzgado de Madrid hace unos momentos acaba de citar a 6 empresarios como testigos en la causa de corrupción y de tráfico de influencias? ¿Lo sabe usted? Es decir, esto sigue abierto, ¿verdad, señor Sánchez? Respuesta del señor Sánchez. Lo vuelvo a repetir, ella es una profesional de primera que no ha hecho nada irregular ni reprochable. Pero a usted eso no le importa. A usted no le interesa la verdad. Solo le interesa la destrucción del adversario político. Bueno, pues mientras esto sucedía, efectivamente, en los juzgados la actividad seguía con normalidad y como bien había, inducido el señor Feijóo, el juez Juan Carlos Peinado, que es el que está llevando a cabo la investigación contra Begoña Gómez, había tomado alguna decisión, llamar a declarar a algunos testigos y también a la Intervención General del Estado. ¿Por qué? Porque no le ha gustado nada a su señoría el hecho de que la UCO haya filtrado un documento donde se desliza la idea de que no hay nada que presuma o que permita pensar que la conducta de Begoña Gómez era ilegal. Ese es un informe, una filtración, insisto, que al juez le ha sentado mal y que probablemente ha derivado en una petición de diligencias que no sé hasta dónde van a llegar. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes de la investigación consultadas por Libertad Digital destacan que las pesquisas apenas han comenzado y que asegurar que la Guardia Civil no ha encontrado ningún indicio delictivo contra la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es una completa manipulación. El juez Juan Carlos Peinado ha encargado a la Intervención General del Estado y GAE analizar a fondo el expediente completo del rescate del gobierno de más de 600 millones de euros a Air Europa y de las ayudas y adjudicaciones a la empresa de Juan Carlos Barrabés, recomendada por Begoña Gómez. La investigación está muy viva y en una fase incipiente, que hasta el momento no se hayan apreciado indicios delictivos en un informe preliminar no quiere decir que no se puedan encontrar en el futuro. Todavía queda esperar los informes de la EGAE y otros tantos que efectuará la propia UCO. Las mismas fuentes consultadas sostienen que se ha intentado utilizar a la Guardia Civil para defender la supuesta inocencia de Begoña Gómez. Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado al empresario Juan Carlos Barrabés y a otras 5 personas, entre ellas varios cargos de Red.es, para declarar entre el 6 y el 7 de junio. Estas son las 6 personas a las que se refería el señor Feijóo cuando le preguntaba al presidente Sánchez si estaba al tanto de esas últimas diligencias del juez Juan Carlos Peinado. En el debate en el Congreso, naturalmente, lo que hiciera el juez importaba menos. Lo que era más importante era tomar la temperatura dialéctica del adversario. Y desde ese punto de vista, pues ha habido algún rifirrafe interesante. Sánchez se parapeta siempre en el mismo argumento, que es este. Los señores Feijóo y Abascal nos acusan a mi esposa y a mí de un supuesto tráfico de influencias. Han llegado a solicitar en 2 ocasiones, el señor Feijóo y el señor Abascal, mi inhabilitación para el ejercicio del cargo de presidente del gobierno durante 10 años por un supuesto incumplimiento del régimen de incompatibilidades. Es decir, lo que no consiguieron en las urnas lo pretenden conseguir por la puerta de atrás con denuncias falsas. La referencia a las denuncias falsas ha estado muy presente durante todo el debate y a los bulos y al fango y a todas estas expresiones, violencia política, que se están utilizando con tanta profusión durante los últimos días. Y de hecho, algunos de los momentos más interesantes desde el punto de vista parlamentario, dialéctico, ha sido precisamente como consecuencia de esa situación. Claro, esto no es unidireccional, esto es bidireccional. El señor Feijóo no se conforma con que le digan que él es el que ataca. Él también, algunas veces, dice yo soy el atacado. Usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta Cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid, no en un mitin, en el Congreso de los Diputados. Y en el calor del debate parlamentario, pues ahí estaba Patxi López, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, tratando de defender al presidente del gobierno y porfiando con el señor Feijóo. Y en un momento de esa porfía ha deslizado esta oración subordinada.
cuando se aplaude a organizaciones como Manos Limpias, que atacaron incluso a su querida Casa Real, eso es fango. A su querida Casa Real. Le ha llamado mucho la atención esa oración subordinada al señor Feijóo. Señor López, cuando dice usted eso de, refiriéndose a nosotros, su querida Casa Real, ¿qué pasa? ¿Que para ustedes no es una querida y respetada jefatura del Estado? Patxi López ha tenido porfías con el señor Feijóo, pero también ha tenido porfías con la portavoz parlamentaria de Vox, con Pepa Millán. Este es un momento en el que queda perfectamente claro lo mal que se llevan. El señor Abascal, entre otras lindezas, ha calificado al presidente del gobierno de títere, de narcocomunistas y de narcogobiernos. Y esto es algo que no se puede permitir. No podemos permitir que un defensor de la dictadura insulte de esta manera a un presidente democrático. Y por eso exigimos la retirada de esas expresiones, porque ya está bien, ya está bien. Aquí se ha levantado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a acusarnos no sé de qué, llamándonos defensores de la dictadura. Entonces, eso son unas palabras que no se pueden permitir. Así que le pido, por favor, que se retiren del diario de sesiones. Bueno, en un momento determinado ha habido una intervención de Yone Belarra, donde ha empezado a señalar con nombres y apellidos a, en este caso no jueces, sino periodistas. Y ha hablado de Ana Rosa Quintana, de Pablo Motos, de Susana Griso y de Antonio García Ferreras como periodistas que no respetan la verdad. Y eso ha encocorado mucho al portavoz parlamentario del Partido Popular, a Miguel Tellado, que ha tenido este rifirrafe con la presidenta del Congreso, con Francina Armengol. Ruego que haga uso de las facultades que a ustedes le asisten para moderar el debate, toda vez que se ha insultado a periodistas con nombres y apellidos, y usted debe llamar al orden a la diputada que lo ha hecho, y usted tiene la obligación, además, como presidenta de esta Cámara, de retirarlo motu propio, si es que ella no lo hace, del diario de sesiones. Si usted no lo hace, será responsable la diputada que lo ha hecho y usted por consentirlo. Nada más y muchas gracias. Ejerza de presidenta, por favor. Muchas gracias, señor Tellado, por sus explicaciones. No necesitamos que tener un tono amenazante como con la presidencia del Congreso de los Diputados. Sé perfectamente cuáles son mis funciones. He hablado con los diferentes portavoces de... Un poquito de silencio y un poquito de educación, señor Tellado. No iría mal. Para que vean ustedes cuál es el ambiente que reinaba hoy en el Congreso de los Diputados. Yo creo que más importante que los tonos dialécticos son las cosas que se dicen. Y como ven, aquí se sigue señalando con absoluta impunidad a jueces y a periodistas con nombres y apellidos. Pero no lo hace solo la izquierda de Podemos, o no solo hace Sumar, también lo hacen naturalmente los socios independentistas del Gobierno. Escuchen a Gabriel Rufián. Sigue habiendo jueces al servicio del PP y de Vox, y sigue habiendo mentiras. Sigue habiendo medios de comunicación al servicio de PP y de Vox. En España, hoy en día, se puede saltar de medio de comunicación fake en medio de comunicación fake sin pisar una sola noticia verdadera. Bueno, y el último capítulo de este debate ha sido Argentina. Naturalmente, las malas relaciones que en este momento, diplomáticamente hablando, existen entre España y Argentina. Bueno, ¿qué ha dicho Feijóo a propósito de la decisión del gobierno español de retirar nuestra embajada definitivamente de Buenos Aires? Digo definitivamente porque es el adverbio que utilizó ayer el ministro de Asuntos Exteriores. Escuchen a Feijóo. ¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia, pero que el presidente de México ataque al rey no? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por esto, pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia. No ha contestado, por cierto, el señor presidente del Gobierno a ninguna de esas preguntas que le hacía el señor Feijóo. Y también se ha querido lucir a Abascal. Feijóo ha tenido un perfil un tanto menos, vibrante.
Ya hemos comentado estos días atrás que desde mi opinión, desde mi modesto punto de vista, que comparten algunos contertulios, pues el Partido Popular no está cómodo, porque esta polémica entre Milei y Sánchez beneficia a Vox, beneficia a Sánchez y perjudica al Partido Popular. Por lo tanto, no parece que esté muy dispuesto a echarle leña a esa hoguera el señor Feijóo. Pero el señor Abascal sí, naturalmente. Por eso el señor Abascal, cuando ha porfiado con el presidente del Gobierno a propósito de la relación con Milei, pues ha sido un poco más explosivo, podríamos decir. Que usted no es el rey y que su señora no es una institución del Estado. Usted no es España y las instituciones no le pertenecen. La política exterior debe ser una política de Estado. Por supuesto, no una política de gobierno, pero jamás una política de familia. Por cierto que a la hora de hacer su discurso ha habido momentos en el que el señor Abascal coincidía argumentalmente con lo que había dicho el señor Feijóo. Le hemos escuchado hace un instante preguntarle al presidente del Gobierno por qué retira usted la embajada en Buenos Aires y no retira usted la embajada, por ejemplo, en Moscú. Bueno, pues escuchen ahora al señor Abascal. Por cierto, ¿sabe usted quién es Marcos Gómez? Señor Sánchez. No sabe. Usted sí, ¿verdad? El ministro de Exteriores sí. Solo le llamó a consultas. Conviene recordarlo hoy aquí, ya lo han hecho otros portavoces. Es el embajador de España en Rusia. Allí sigue. La guerra de Ucrania no les ha preocupado tanto como las referencias de un presidente extranjero a la familia del presidente. Como ven ustedes, argumentalmente hablando, coincidencia absoluta con lo que antes había dicho el señor Feijóo. Pero que coincidan en un punto de su argumentario no quiere decir que estén de acuerdo. Saben que una de las constantes durante los últimos debates parlamentarios y también durante las últimas declaraciones públicas es que Abascal quiere, Vox quiere, marcar distancias con el señor Feijóo y con el Partido Popular. Y nunca pierde la ocasión de marcar esas distancias. Y hoy no ha sido una excepción. Terminaré contándoles en resumen, antes de ir a otras noticias destacadas del día, permitiendo que escuchen esta intervención de Abascal señalando una vez más directamente a Alberto Núñez Feijóo. Lamento ver que en esta crisis diplomática con Argentina y en otras de las que hoy hablamos, pues haya tanta equidistancia por parte del Partido Popular. Pero bueno, en otros casos directamente no hay equidistancia. Directamente lo que hay es intentos de acuerdo con el Partido Socialista. No se puede convocar a los españoles a una movilización este domingo mientras se tiende la mano a Pedro Sánchez para repartirse los jueces. Bueno, miércoles 22 de mayo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy también en el Pleno del Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de no querer renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años bloqueado, y por ello ha emplazado a los grupos parlamentarios a decidir qué hacer tras las elecciones europeas del 9 de junio para que esa situación recupere la normalidad. Lo ha hecho respondiendo al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que previamente había reprochado la falta de acuerdo en esta materia. Sobre el Consejo General del Poder Judicial me ha parecido entender poco menos que nos pone a nosotros al mismo nivel que al Partido Popular. Puedo entender la argucia dialéctica, pero a ver, aquí hay unos que bloquean y otros que, que a mí ya me falta solamente ponerme en manos de Naciones Unidas y de la mediación de Antonio Guterres para que el Partido Popular nos haga caso y desbloquee. Me da la sensación, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque, de que el Partido Popular va a continuar con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, pues después de las elecciones europeas tendremos que plantearnos todos los grupos parlamentarios. Y en el debate de este miércoles en el Congreso también ha habido lugar para hablar del futuro de Cataluña tras los resultados de las elecciones del pasado 12 de mayo. Sánchez ha vuelto a defender que apuesta por la gobernabilidad del líder del PSC, Salvador Illa. No deja de ser curioso cómo el Partido Popular sigue diciendo que vamos a hacer nosotros a Puigdemont presidente de la Generalitat de Cataluña, cuando nosotros lo que queremos es que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Yo creo que todo eso al final, si obedece a algo, es a una estrategia de difamación, de bulos, de fango. ¿Para qué? Porque cuando gana la convivencia se les acaba el discurso a estos señores del Partido Popular y de Vox. ¿Qué discurso tienen ahora? ¿A qué se van a manifestar el próximo 26 de mayo? Se ha ganado precisamente un partido político que defiende la unidad de España, que defiende la Constitución española y que defiende la convivencia, como es el partido de Salvador.
Y la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha ratificado hoy en el Tribunal Superior de Madrid su querella contra 2 fiscales por revelación de secretos, una causa que la Fiscalía pide que se archive. En su recurso, la Fiscalía asegura que es una investigación sesgada en la que el juez está dando por buena la versión de Alberto González Amador. Además, recuerda que el fiscal general del Estado asumió públicamente la responsabilidad de la nota de prensa que originó esa querella y, por tanto, no es este tribunal, dice, sino el Supremo el competente para investigar. Además, el Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia de manos limpias, esta vez la interpuesta contra la diputada de Junts, Míriam Nogueras, por presunto delito de amenazas por su intervención en el Congreso de los Diputados el 12 de diciembre de 2022 contra magistrado del Alto Tribunal y una del Tribunal Constitucional, Noelia Bautista. Estas fueron las palabras de Míriam Nogueras ese 12 de diciembre en el Pleno del Congreso. Personatges com Marchena, còmplices de la politització de la policia i també de la justícia espanyola, juntament amb personatges indecents com Espejel, Lesmes, Llarena, Lamela i tants altres, en un país normal serien cessats i jutjats d'inmediat. Pues bien, tras analizar la denuncia, la Sala de lo Penal del Supremo ha concluido en un auto que no ve delito de amenazas en las críticas vertidas por Nogueras por desagradables, injustas o estrafalarias. Escribe que las declaraciones de la diputada de Junts pudieran resultar en este sentido y, según el alto tribunal, las palabras de Nogueras están amparadas en la inviolabilidad parlamentaria de la que gozan diputados o senadores en el ejercicio de sus funciones, es decir, que no pueden ser objeto de reproche penal. También hay novedades en el caso del pequeño Nicolás. El Tribunal Supremo ha absuelto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias de los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho activo, por los que fue condenado al hacerse pasar por un enlace entre la vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real durante un viaje que hizo a Ribadeo, en Galicia, en 2014. Para el alto tribunal, estos factores no encajan en un delito de usurpación de funciones públicas porque se trató de un acto que no era oficial, no hubo contenido político o económico y esto no está tipificado como un acto delictivo. Y el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha suspendido hoy la toma de declaración de quien fuera dirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, como integrante de la cúpula de la banda durante el secuestro y asesinato de 1997 del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La suspensión se ha decretado por incomparecencia de su abogado. Hoy culminaba la toma de declaración de los 5 dirigentes de la banda terrorista, que estaba prevista para comunicarles su procesamiento por este caso, y de momento no hay nueva fecha para volver a citar a Amboto. Y estamos pendientes de la llegada a Bilbao de la mujer de 82 años herida en el atentado que tuvo lugar el pasado viernes en Afganistán y en el que 3 españoles fueron asesinados. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado que se está produciendo la repatriación y que todos los españoles afectados ya han abandonado el país. Lucía Ropero. Araceli Tamayo, la anciana bilbaína de 82 años, llegará sobre las 6 menos 20 de la tarde en un avión privado medicalizado. Resultó herida de gravedad tras un impacto de bala por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital de Kabul debido al ataque terrorista asumido por el Estado Islámico en la provincia central de Bamillán. Este martes, José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, comunicaba que su estado de salud había empeorado, optándose así por su traslado. La anciana no fue la única víctima, 8 fueron las personas heridas y 6 los fallecidos, 3 de ellos españoles. Sus cuerpos también serán trasladados a España este mismo miércoles. El embajador español en Afganistán, Ricardo Losa, se dirigió a Kabul junto a la delegación de la Unión Europea para acelerar la tramitación de los permisos necesarios para llevar a cabo la repatriación de los cuerpos, según el Ministerio del Exterior. Las repatriaciones las cubrirán las aseguradoras, ya que las víctimas contaban con seguro de viaje. La Guardia Civil también ha desmantelado a las afueras de San Sebastián el mayor laboratorio de speed de Europa en el marco de una operación iniciada en Navarra en la que se han incautado cerca de 800 kilos de esta sustancia. Se han realizado 8 detenciones en distintos puntos de España, lo explica Víctor Obarrio, el capitán de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Navarra. Se ha podido detectar y desarticular el mayor laboratorio de elaboración de speed de Europa, no existiendo registros de una aprehensión tan voluminosa de dicha sustancia hasta la fecha, aproximadamente 800 kilos. Y en Madrid, la Policía Nacional ha detenido a 32 personas por su supuesta participación en una reyerta ocurrida ayer entre feriantes en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, que se saldó con 11 heridos, uno de ellos especialmente grave. Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la pelea estuvo motivada por la organización de una feria alrededor de un colegio y la disposición de sus puestos y atracciones. María Chamorro.
La riña comenzó sobre las 10 de la noche cuando dos grupos de feriantes comenzaron a pelearse con barras, palos y cuchillos en plena vía pública por el espacio que cada uno debía ocupar en las fiestas de un colegio de la zona. Los servicios de emergencia atendieron a 5 heridos por arma blanca, el más grave de ellos un varón de 34 años que presenta un corte en el abdomen. Carlos Sánchez es supervisor del SAMUR. A nuestra llegada nos hemos encontrado heridos de diversa consideración, entre los que se encontraban heridos por arma blanca. Heridos de diversa consideración. Entre ellos, el paciente más grave presentaba una herida en abdomen y ese paciente ha sido trasladado con un pronóstico como potencialmente grave al Hospital La Paz. Asimismo, había otros 2 pacientes que presentaban amputaciones y semiamputaciones en miembro superior, concretamente en dedos de la mano, que en principio no revestían gravedad, pero que también han sido trasladados. La policía no descarta que se produzcan más detenciones. Y fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que Donald Trump finalmente ha decidido no testificar en el juicio por el caso de soborno a la exactriz de cine porno conocida como Stormy Daniels, a pesar de que se había ofrecido abiertamente a hacerlo en ocasiones anteriores. Su equipo legal fue quien le aconsejó no exponerse a un interrogatorio tan intenso. En casa de Herrero, Es Radio.